Muy buenas a todos y a todas de nuevo. Vamos con el tercer vídeo de la unidad, que serían los números decimales. Bien, este vídeo vamos a dedicarlo básicamente a ver la relación que hay entre las fracciones y decimales y cómo se hacen operaciones con decimales. Aunque es algo que me imagino que ya sabréis hacer, es algo que lleváis haciendo desde primaria y en principio no debería haber mayor problema. Cuando yo cojo una fracción y la divido, puedo obtener, digamos, 4 tipos diferentes de resultados. Podemos obtener un número entero, podemos obtener lo que llamamos un decimal exacto, un periódico puro o un periódico mixto. Vamos a hacerlo con algunos ejemplos. Entonces, imaginaros que tengo la siguiente fracción. Por aquí está. Imaginaros que, por ejemplo, tengo, pues yo qué sé, 90 quintos. Si yo hago la división, 90 dividido entre 5, me da, entra a 1, van 4, bajo el 0, y a 8 y de resto 0, es decir, daría 18. Daría lo que decimos, esto lo voy a borrar, lo que llamamos un número entero, ¿verdad? Puede ser positivo o negativo, en este caso es positivo. Y esta es una de las posibilidades que os contaba, que al dividir una fracción, los números de una fracción nos puede dar, ¿vale? La segunda posibilidad es, por ejemplo, cuando nos da un decimal exacto. ¿Y qué quiere decir esto? Pues imaginaros esta otra fracción, 14 40avos, por ejemplo. Si yo divido 14 entre 40, como 14 es más pequeño que 40, entra a 0, pongo la coma y le añado un 0, y ahora empiezo a dividir. Aquí entraría a 3, que la resta me daría 20 bajo un 0, y entraría a 5 y el resto es 0. Es decir, hay determinadas fracciones que al dividir os va a dar un número decimal y os va a dar de resto 0, que es el caso que tenemos aquí, cuando nos da 0,35. A esto le llamamos un número decimal exacto. Los números decimales exactos son aquellos que tienen un número finito de cifras decimales, es decir, que en algún momento la división se acaba, da de resto 0. ¿Vale? El tercer caso que nos podemos encontrar es, por ejemplo, pues cuando tenemos esta fracción, 5 33avos. Si yo divido 5 entre 33, es más pequeño, me da 0, pongo la coma y bajo el 0. Empiezo a dividir, sería 1 por 33, 33, al 50 van 17, bajo el 0, y después esto entraría a 5, 5 por 3, 15, nos llevamos 2, 5 por 3, 15 y 2, 17, 0. Fijaros que me vuelve a salir el 5. Si vuelvo a bajar el 0, entraría a 1, me vuelve a dar 17, y vuelvo a bajar otro 0, entraría a 5 y me vuelve a dar 5 otra vez, y así sucesivamente. Esto nunca se acaba, se repite constantemente en la división. ¿Y qué significa esto? Que a partir de aquí el resultado va a ser siempre el mismo, 0,15, 15, 15, 15. Cuando tenemos un número decimal que las cifras se empiezan a repetir justo después de la coma, como estas, ¿no? Empieza a repetirse el 15 y después se repite indefinidamente, decimos que es un número decimal periódico puro. Y lo podemos escribir así, o lo podemos escribir simplemente indicando la parte que se repite con un arco encima. Esto, insisto, es un número decimal periódico puro. Puro porque se repite justo después de la coma. Y la cuarta posibilidad que nos podemos encontrar, pues es, por ejemplo, cuando tenemos esta fracción, 16 quinceavos, que si yo hago la división, fijaros lo que sucede. Esta sí que entra 1, bajo el 0, pongo la coma,
me entra 0 porque 10 es más pequeño que 15 y añado otro 0. Y esto ya me entra 6, 6 por 5, 30, nos llevamos 3, 6 por 1, 6 y 3, 9, 1, me queda de resto 10, si le añado el 0 vuelve a entrar a 6, me vuelve a quedar de resto 10, si le añado el 0 vuelve a entrar a 6 y así sucesivamente, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que tenemos una parte de los decimales que no se repiten, que en este caso es el 0, y después se empieza a repetir indefinidamente el 6. Esto, si lo queremos escribir con el arco, es 1,06 con el arquito. Y es lo que llamamos un número decimal periódico mixto. Mixto porque tiene una parte que se repite y otra que no se repite. Ya por último, para hablar de todos los tipos de decimales que hay, ¿no? Porque los tipos de decimales que tenemos son, primer tipo, los exactos, que recordad que eran los que tenían un número finito de cifras decimales, es decir, que se acaban. Los periódicos puros, que eran los que tenían infinitas cifras que se repetían justo después de la coma. Los periódicos mixtos, que eran los que tenían también infinitas cifras decimales, pero que no se repiten justo después de la coma, que tienen una primera parte que no se repite y después se empiezan a repetir indefinidamente, ¿vale? Y el último tipo de números decimales que podemos tener son lo que llamamos los números irracionales. Y los números irracionales, ¿por qué se caracterizan? Porque estos números no se pueden escribir en forma de fracción. Es decir, no existe una fracción que nos dé un número irracional nunca. ¿Vale? Dentro de estos números irracionales hay uno que os debería sonar, que es el número pi. Es un número que utilizamos mucho en geometría. Sabéis que tiene infinitas cifras, que son 3, 14, 15, etc. Son infinitas cifras que no se repiten periódicamente. Evidentemente las cifras se tienen que repetir porque solo tenemos del 0 al 9 como dígitos, pero no se van a repetir siguiendo un mismo esquema, ¿vale? Por eso decimos que no se repiten periódicamente. Y después más ejemplos de números irracionales, pues es cualquier raíz cuadrada que no dé exacta. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5. Cualquier raíz cuadrada que no dé exacta también son números irracionales. Bien, ¿qué hacemos en esta unidad con los números decimales? Pues básicamente operarlos. El orden de la prioridad de las operaciones cuando tenemos operaciones combinadas con números decimales es la misma que la que vimos en el vídeo anterior. Tenéis los apuntes en el aula virtual. Y lo único que podemos hacer, a lo mejor, es recordar las operaciones con decimales. Yo espero que no haya ningún problema con estas operaciones, pero bueno, vamos a recordar las sumas y las restas primero. Para sumar o restar números decimales, la única condición es que tenemos que colocarlas, cada cifra, en el sitio que le corresponde. Es decir, la coma tiene que ir con la coma, las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, las centenas con las centenas, las décimas con las décimas. Por ejemplo, 743,289 lo voy a sumar con 15,13. Fijaros que estoy colocando la coma en su sitio y las décimas con las décimas, las centésimas con las centésimas, las unidades con las unidades. Hacéis la suma normal y corriente, colocamos la coma, 8, 3, 11, 2, 1, 4, 8, 5 y 7. Y para hacer la resta es lo mismo. Se pone arriba siempre el número más grande, evidentemente. Por ejemplo, 28,74 y abajo el más pequeño, pues 12,529. Para hacer la resta, acordaros que yo puedo completar
siempre a la derecha con ceros porque no varían el número, así ya tengo cada cifra con lo suyo y ahora es hacer una resta normal y corriente. Una nos llevamos una, 2, colocamos la coma, 6 y 1, y esa sería la resta. Para las multiplicaciones voy un poco rápido porque, insisto, que creo que multiplicaciones ya lo deberíais saber de cursos anteriores. Cuando yo multiplico, por ejemplo, 12 con 3 por 1 con 15, hacemos la multiplicación normal como si no existieran las comas. 5 por 3, 15, nos llevamos una. 5 por 2, 10 y una 11, nos llevamos una. 5 por 1, 5 y una 6. 3, 2, 1 y aquí también 3, 2, 1. Hago la suma. 5, 4, 6 y 2, 8, 11, 1, 2 y 1, 3 y 1, 4 y 1. Y ahora contamos. Aquí tengo un decimal. Disculpad. Y aquí tengo dos decimales. Bueno, con lo cual en total tengo 3. Pues cuento 3 decimales aquí y pongo la coma aquí. Y quizá lo que más os puede costar son las divisiones. En las divisiones os podéis encontrar un número decimal, pues yo qué sé, 13,25 dividido entre un número entero. Un número decimal, 13,25 dividido entre un número decimal. Y nos podemos encontrar un entero 13,25 dividido entre un decimal. Para poder dividir, lo importante es que no haya cifras decimales en el divisor, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en el primer caso ya no tengo cifras decimales, entonces yo podría empezar la división. La división siempre se empieza por la parte entera, es decir, yo me fijo en el 13, cojo las dos cifras y entraría 6, me da 1 y cuando bajo la primera cifra decimal pongo la coma, y sigo dividiendo. Aquí sería 6 por 2, 12, 0, bajo el 5, 2 por 2, 4, 1. Y si quisiera sacar otra decimal, le añado un 0 y me daría 5 y de resto 0. ¿Vale? Si tenemos cifras decimales en el divisor, lo que tenemos es que eliminarlas. Y para eliminarlas lo que hacemos es mover la coma justo aquí. Entonces, si yo muevo la coma justo aquí, lo que estoy haciendo es multiplicar por 10 el número para que la coma se vaya a un lugar a la derecha. Y para que no me varíe la división, tengo que multiplicar por 10 tanto el divisor como el dividendo. Luego, esta coma que estaba aquí, pues va a pasar al lugar del 2 porque la muevo un lugar a la derecha y esta al lugar del 12, del 2 también porque la muevo un lugar a la derecha. Y ahora puedo empezar a dividir. Cojo el 13, entra 1, 12, entra 1 también, 0, y al bajar el 5 pongo la primera coma, la coma del decimal. El 5 al 12 me entra 0 porque es más pequeño, bajo un 0. Esto me entraría 4, que sería 2. Si quiero bajar otra cifra decimal, pues pongo un 0 y me entraría 1, 8, y aquí ya voy a parar porque podría seguir. No sé si en algún momento va a dar exacto esta, pero bueno, la idea la tenéis, ¿eh? Movemos la coma un lugar hacia la derecha, tanto en el dividendo como en el divisor. Si tenemos el tercer caso, que es tener solo la coma en el divisor, la muevo también un lugar hacia la derecha. Y al mover la coma un lugar hacia la derecha, esta también tengo que multiplicarla por 10. La coma está aquí, no se escribe porque está justo a la derecha. Entonces lo que hacemos es añadirle un 0, porque movemos la coma, digamos, de aquí, un lugar más poniendo un 0, ¿vale? Multiplicar por 10. Con lo cual aquí me quedaría 13.250 dividido entre 12 y ya puedo hacer la división normal. Aquí sería 1, 12, 1, 0, 5. Entra 0. Bajo el 0, 4, 2, 20, 1, perdón, aquí me colé. Aquí ya no tengo más cifras para bajar. A ver que me perdí, voy a reiniciar, que si no lo hice demasiado rápido. 13 entre 12 va a 1, 12 a 1,
0, 5 entra a 0 y bajo el 0, a 4 de resto da 2, y cuando añado un 0 que no hay más, pongo la coma. Disculpad que me salió esto aquí. Esto entraría a 1, 8 y podría seguir dividiendo. Voy a parar ahí, pero esa sería más o menos la división, ¿vale? Una casuística más que quiero explicaros es cuando tenemos, por ejemplo, algo del primer caso, pero que el primer número, el que está a la izquierda de la coma, sea más pequeño que el original. Por ejemplo, voy a poner 15,722 dividido entre 11. Entre 11 no me sirve, perdón, entre 16, por ejemplo. Vale, no tengo aquí coma, no tengo que mover nada, me olvido de eso, podría empezar a dividir, pero me tengo que fijar primero en la parte entera. Resulta que este número es más pequeño que el divisor. Entonces, lo que hacemos en estos casos es, cogemos el 15, porque no podemos coger ninguna cifra decimal, si no tendríamos que poner la coma. Cogemos el 15 y como es más pequeño que 16, entra a 0, bajo el 7, que es la primera cifra decimal, y pongo la coma y después continúo dividiendo ya con normalidad. En este caso, 157 entre 16 entraría a 9, si no me equivoco. 9 por 6, 54. 5 nos llevamos una, 14, 1. Vale, bajo el 2, 132. 132 entraría, si no me equivoco, a 8. 8 por 6, 48. 4, nos llevamos 5. 8 por unas 8 y 5, 13, 0. Bajo el 2 y multiplico por 2 y esto me daría 10. Podría seguir dividiendo añadiendo ceros, por ejemplo. Voy a hacerlo una vez más. Esto entraría a 6. 6 por 6, 36. 4, nos llevamos 4. 10, 0 y ahí voy a parar. Entonces, cuando la parte entera es más pequeña que el divisor, lo que hacemos es poner 0 en el cociente y bajamos la primera cifra decimal, ponemos la coma y seguimos dividiendo normalmente, ¿vale? Espero que con esto quede aclarado todo lo que es las operaciones que yo doy. Por supuesto que más o menos pues las sabéis hacer. Entiendo que a lo mejor la mayor dificultad podría estar en las divisiones, ¿no? Por eso me paré un poco más. Y después recordar que si tengo operaciones combinadas con decimales, pues el orden de las operaciones es el mismo que en el resto, que el resto de números. Primero paréntesis, corchetes, potencias y raíces, que a vosotros no os van a salir, porque bueno, potencias podría saliros, porque una potencia no es más que multiplicar el mismo número decimal, pero una raíz de decimales no lo hicimos ni lo vamos a hacer. Y después sumas y restas, multiplicaciones, divisiones y sumas y restas, ¿vale? No os molesto más, nos faltaría solo un vídeo que es de notación científica de esta unidad y cualquier duda ya sabéis dónde estamos. Venga, un saludo.